el profe ya dio un teórico, ¿no? Las estructuras de las revoluciones científicas. Ese es el libro, ese es el nombre del libro de Thomas Kuhn. Se ve, ¿no? Y hay una foto de Thomas Kuhn. Bueno, este libro es un libro que se publica en el año 1962. La década del 60 fue una década muy fuerte en el mundo porque sucedieron acontecimientos que no solamente cambian al mundo, sino que también cambian a la filosofía, cambian a la ciencia. ¿Recuerdan algún acontecimiento de la década de los 60 que resulte significativo? ¿Qué sucedió en Francia en el mes de mayo? Bien, caballo blanco de San Martín, exacto, ¿no? Bien, el mayo francés justamente es un acontecimiento que marca un antes y un después. Así está medio obvio. Un antes y un después en la historia. La razón está en la punta del fusil. Ay, no entiendo. Qué bruto. Bueno, el Mayo francés marcó un antes y un después, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia de las ideas filosóficas y la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque justamente el Mayo francés, al ser una protesta de obreros y estudiantes, era la última esperanza del marxismo ortodoxo en el sentido de no, esta concepción marxista de que nos juntamos los proletarios y vamos a tomar los medios de producción y vamos a sacar a los burgueses y vamos a hacernos cargo y vamos a repartir la plusvalía. Bueno, entonces esta idea marxista, ¿no?, de ir por los medios de producción en una revolución, el Mayo francés era la última esperanza, básicamente. Y al no concretarse, al no tener éxito el Mayo francés, digo, éxito en términos de la intencionalidad por la que se realiza todo, ¿no? Entonces, casi que la última esperanza de este marxismo más ortodoxo se pierde. Y entonces empiezan a surgir nuevas maneras de ver la sociedad y nuevas preocupaciones acerca de cómo ocurre el cambio social. El cambio social, entonces, no lo vamos a lograr con una revolución, todos los proletarios unidos, no lo vamos a lograr así. Entonces el cambio tiene que ser en otro nivel. El nivel tiene que ser el nivel cultural. A través de un cambio cultural vamos a ir acercándonos a una sociedad más justa. Una frase popular de ese acontecimiento, re bruto, no la conocí, la razón está en la punta del fusil. Bueno, fíjate si no puede ser más marxista ortodoxo, imposible la frase. Bien. Entonces, justamente con ese cambio en la forma de entender el mundo, aparecen también cambios en otras militancias, en otros movimientos, en otras concepciones, en otras teorías. Piensen, por ejemplo, en una teoría que ustedes conocen, que es la de la escuela de Birmingham, los estudios culturales. Es una teoría, justamente, autores como Raymond Williams, Stuart Hall, están pensando el cambio social de a poco, ¿no? Esta idea de Raymond Williams de el cambio social, la long revolution, la larga revolución, en donde lo dominante es cambiado por lo emergente, pero permanece lo residual, ¿no? Y esto va así generando la transformación a lo largo del tiempo. Es justamente pensar otra forma de cambiar el mundo y otra forma de cambiar la sociedad. En el caso del feminismo, por ejemplo, el feminismo de la segunda ola, el feminismo que dice lo personal es político, el feminismo que está pensando en las igualdades ya no solamente civiles, sino también en la cotidianidad, también es de la década del 60, digamos, ¿no? La teoría de la liberación, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, el señor Pablo Freire, todo esto es de los 60. O sea que estamos frente a
estos cambios que les estoy contando. Bueno, Thomas Kuhn, ¿qué decir de Thomas Kuhn? Bueno, acá hay un poquito de... El prefacio cuenta un poquito él, ¿no? Por dónde ha pasado, quién era. Thomas Kuhn, un físico brillante que estudió en la Universidad de Harvard, así que una persona que nació en una familia ya con privilegios, ¿no? que podía acceder justamente a esos espacios. Su padre ingeniero industrial, su madre editora de una revista académica, un tío que dice con quien conversaba mucho, filosofía. Decide estudiar física en la Universidad de Harvard y a lo largo de sus estudios y a lo largo de su formación doctoral también, empieza a interesarse por lo que es la historia de la ciencia. ¿Se acuerdan esta distinción, contexto de descubrimiento y contexto de justificación? ¿No? ¿Qué implicaba el contexto de descubrimiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere contarnos? Así yo no hablo todo el tiempo sin parar, qué aburrido. Personas, a ver, al azar, ¿quién puede ser? Flor Bustamante, ¿te gustaría contarnos la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación? Guaira. Veamos si Flor responde y si no responde, Guaira. No responde, no importa. Guay, ¿te animas? La diferencia básica vendría a ser que el contexto de justificación tiene en cuenta el producto, es lo que sería el final, y el contexto de descubrimiento el proceso, la historia, todo lo que envuelve al científico en la práctica. Bien, excelente, Guaira. Efectivamente es así. Recuerden que en lo que tiene que ver con contexto de descubrimiento tenemos dos tipos de análisis epistemológicos, ¿no? Uno es el que llamábamos situacional, o sea, decíamos qué ocurre en el mundo a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel histórico, en el momento en el que se gesta la teoría, ¿no? Eso, y por otro lado, es cómo incide ese contexto en la teoría. Una cosa es decir qué ocurría alrededor, y otra cosa es decir cómo eso que ocurre alrededor influye en la teoría, ¿no? Bueno, Kuhn se interesa dentro del campo de la física, por ejemplo, por supuesto, que era su campo de estudio, por el contexto de descubrimiento, por la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, empieza a leer una serie de escritos de un grupo de historiadores de la ciencia, francés en particular. Ustedes se acuerdan que decíamos, cuando Palma utiliza la expresión concepción heredada, decíamos que se refería a un grupo de filósofos, filósofas, científicos y científicas que comparten una mirada específica sobre la ciencia, influenciada por el positivismo. Esa filosofía que los unía se llamaba empirismo lógico y que incluía no solamente al Círculo de Viena, sino a filósofos y científicos daneses y polacos, ¿no? Ahora, esa era la epistemología dominante, la manera de estudiar la ciencia hegemónica, dominante, era esa, la de la concepción heredada. Pero no significa que esa era la única manera que existía en el mundo de estudiar la ciencia. Mientras estaba la gente de la concepción heredada estudiando y produciendo, a la vez existían otros grupos que tenían una mirada diferente de la ciencia. Y ahí estaban, por ejemplo, las y los historiadores y historiadoras de Francia. Y Kuhn se interesa mucho por leer a estas epistemólogas y epistemólogos, ¿no?
Acá, por ejemplo, digo antecedentes, historiadores de la ciencia, Alexander Koyrke, Meyerson, y acá tenemos a Metzger, Ellen Metzger y Meisser. Meisser era alemana, no era francesa, pero el asunto es que las remarco porque son mujeres, ¿no? Porque también, digo, para que no creamos que solamente los varones hacían filosofía y ciencia, sino que acá hay influencia que Kuhn reconoce en su obra de historiadoras de la ciencia, una francesa y otra alemana. Así que por un lado eso, ¿no? El interés de Kuhn por la historia de la ciencia. Después Kuhn ingresa en Gran Bretaña a un grupo de estudio de psicología. Principalmente se ve influenciado por los psicólogos de la Gestalt. No sé si se dice Gestalt o Gestalt. Y otro filósofo que le influencia es Jean Piaget. Bueno, y acá hay otros, ¿no? Ward, Quine, Feyerabend, a quien van a leer en esta cátedra también, y Kuhn reconoce a sus propios estudiantes, ¿no? Sus alumnos los reconoce como antecedentes. Así que esto es importante lo de la Gestalt porque justamente Kuhn, que pasa por distintos grupos de científicos y de filósofos, en algún momento se encuentra con la gente de ciencias sociales, ¿no? Qué miedo a la gente de ciencias sociales, para un físico. Y efectivamente, asustadísimo Kuhn, porque algo que ocurría en las ciencias sociales no ocurría en las ciencias de la naturaleza, que era el desacuerdo, el disenso, ¿no? Fíjense lo que nos pasa a quienes estudiamos comunicación social. Podemos adoptar la teoría funcionalista, ¿no? para pensar la realidad. Podemos adoptar la teoría crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, que tiene otra mirada, otra forma de entender el mundo, otros conceptos, y la adopto, adhiero, y a partir de esa teoría pienso la realidad. Puedo tomar los estudios culturales, la escuela de Birmingham, adherir a esos planteos y estudiar la realidad a partir de sus conceptos, de sus miradas, de sus visiones, de sus postulados teóricos. Puedo tomar la teoría latinoamericana de la comunicación y pensar la realidad a partir de esos lentes, esa mirada, ¿no? O sea que en las ciencias sociales, y lo que pasa en la psicología también, es que no hay una sola escuela. Hay muchas teorías, y que son teorías que no dicen lo mismo, que no son teorías que yo puedo articular, que yo puedo hacer dialogar, que se complementen. No, son teorías que dicen cosas completamente diferentes las unas de las otras. Y eso en la psicología ocurre con el conductismo, con la Gestalt, con el psicoanálisis. Entonces, fíjense que a Kuhn le llama muchísimo la atención eso. ¿Cómo puede ser que esta gente diga que haga ciencia y tengan teoría que no tengan nada que ver una cosa con la otra? Eso Kuhn le llama muchísimo la atención, ¿no? de su acercamiento a las ciencias sociales a través de la psicología. De hecho, él mismo lo dice en este prefacio, ¿no? Y lo que hace Kuhn es presentar en el prefacio por primera vez este concepto que va a ser tan importante en todo su libro, que es la noción de paradigma. Ojo con la definición de paradigma, ¿no? Recuerden que una de las críticas que se le hace a Kuhn es que a lo largo de su libro usa el término paradigma con al menos 22 sentidos diferentes. O sea que no podemos decir que esta sea la definición de paradigma. No. Porque después en otro capítulo va a dar otra definición. En otro capítulo va a decir que otra cosa. Bueno, y así. O sea que esta es la primera definición que da, ¿no? La presentación de la definición de paradigma. Pero no es que si ustedes en un parcial, en un final, le digan defina paradigma, tengan que poner realizaciones científicas. No. Esta es la primera definición. ¿Cómo vamos a definir paradigma? Principalmente como Kuhn lo hace en la postdata, ¿no? Desde un sentido sociológico y de un sentido filosófico. Ya llegaremos a eso.
Pero de momento entendemos paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos, problemas y soluciones a una comunidad científica, ¿no? Esta definición es muy parecida, muy próxima al sentido filosófico de paradigma, ¿no? Esto que decía el profe de los ejemplares, es muy parecida a ese. Bien. Entonces, estos serían como los puntos centrales del prefacio. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Alguien que ya haya leído el prefacio y quiera sumar algo? ¿No? Qué tristeza hablando solo desde las 2 de las 10 de la noche. Qué locura, eso me va a afectar. Me va a afectar de alguna manera. Bueno. Este es un cuadrito que un poco sintetiza la visión historicista de Kuhn, ¿no? Sobre la ciencia. Yo lo que ¿qué hay en este PowerPoint que yo les voy a mostrar un poco ahora? Cada diapositiva es un capítulo. Y yo les resumo el capítulo en una diapositiva. Por supuesto, un resumen groserísimo, ¿no? Porque pongo algunos aspectos principales. No es con que ustedes estudien esta diapositiva, ya está Kuhn, no, para nada. Es simplemente para que haya alguna guión, alguna orientación. Entonces, primer capítulo, un papel para la historia, segundo capítulo, el camino hacia la ciencia normal, tercer capítulo, bueno, y así, ¿no? Cada filmina, ¿en qué año estoy? Cada diapositiva es un capítulo diferente. Así hasta llegar a la postdata, que ese sería lo último. Así que imagínense, mi propuesta es pasar por todo esto, ¿no? Por cada uno de las diapositivas y trabajar el resumen de cada capítulo. Qué locura que hable yo de esto sin parar solo, ¿no? Así que les voy a pedir que contribuyan ustedes también conversando conmigo, por favor. Esto es un esquemita hecho por mí para que más o menos nos organicemos. Entonces, cada vez que yo les muestre un capítulo, les voy a decir, estamos acá en Presciencia, este capítulo refiere a este momento, o a este capítulo refiere a este. Entonces les voy a decir de qué etapa está hablando cada capítulo, ¿no? Cosa que ustedes puedan identificar en este pequeño esquemita de qué momento está hablando cada capítulo. ¿Me explico? ¿Me explico cómo vamos a trabajar? Sí, bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Buenísimo. Sí, bueno, Leo. Me alegra. Y decirles que lean Kuhn, por favor, lean Kuhn. Hasta, como sea, lean Kuhn, por favor, se los ruego. Como les dije la vez pasada, si no hay tiempo para leerlo para este práctico, no importa, léanlo para el parcial. Si no hay tiempo para leerlo para el parcial bien, completo, en detalle, no importa, léanlo para el final, pero no finalicen esta materia sin rendir Kuhn, porque de verdad que Kuhn es tan importante. ¿En qué sentido? Que condensa muchos aspectos teóricos que hemos visto en los prácticos anteriores y a la vez nos va a ayudar a entender aspectos teóricos de los prácticos que vienen, ¿no? El libro Las estructuras de las revoluciones científicas marca un antes y un después. Así que es re importante que lo lean, porque leyéndolo van a comprender un montón de cosas sobre la materia, que si no lo leen le van a quedar sueltísimas por todos lados. Así que lean Kuhn, van a ver que si bien Kuhn trabaja con ejemplos de física, química, astronomía, algunos de biología, en realidad no hace falta
conocer física, química, biología o astronomía para entender lo que dice Kuhn, porque es muy claro cuando él lo desarrolla desde la filosofía, y los ejemplos no profundiza demasiado en fórmulas. En la postdata sí lo hace un poquito más, pero durante el libro no profundiza demasiado en detalle de ciencias naturales. Lo que él explica, porque hace historia de la ciencia, chicos, no hace ciencia, hace historia de la ciencia. Entonces, lo que él explica alcanza para entenderlo muy bien. De hecho, el mismo Kuhn dice que él dio un curso de física para no científicos. O sea que Kuhn tiene experiencia explicando ciencias de la naturaleza a gente que no es de ese campo. Así que hagan grupo de estudio, lean Kuhn, como sea, leanlo, porque les va a servir un montón para comprender integralmente toda la materia y van a estar en muchas mejores condiciones para rendir el final. Así que bueno, empecemos entonces. Como para que yo no hable solo para siempre, ¿alguien quiere habilitar su micrófono y decirme cuáles son las etapas de la ciencia según Kuhn? Si no lo leyó, yo lo tengo aquí mostrándole. Hola, profe, ¿me escuchás? Hola, bueno, te escucho. Qué alegría escuchar. ¿Es onda leer lo que está en la pizarra? Sí, acá en la diapositiva. Bien. Bueno, etapas de la ciencia. Comenzaría con el paradigma de ciencia normal o con presciencia. O sea, ¿va así en orden? Con presciencia, sí. Bien, bueno. Etapas de la ciencia. Presciencia, tenemos en primer lugar. Luego, el paradigma de ciencia normal, que entra en crisis. Y ahí es donde se produce la revolución para dar lugar a lo que luego se llamaría ciencia normal. ¿Está bien? Exacto, muy bien, excelente. Gracias, Vero. De nada. Sí, escucho. Por ejemplo, en la etapa de presciencia es la etapa en donde diferentes grupos están en disputa, por ejemplo, para la resolución de algún problema, en donde se plantean las hipótesis o ideas, creo, para que eso pase a la etapa de paradigma, que es en donde ahí los científicos adoptan, digamos, una metodología para la resolución de algún problema social o no sé, con respecto a qué sé yo, al tema que están abordando. Y cuando ese paradigma ya no puede resolver, o sea, con el paso del tiempo ya no puede resolver esos problemas, entra en crisis. Y ahí se produce la revolución porque entran otro grupo que están en otra disputa a tratar de mejorar ese paradigma, por ejemplo. ¿Tratar de mejorar? Mejorar, para dar solución a ese nuevo problema que se fue dando con el tiempo. No, porque acordate, Vane, que el paradigma no se mejora, sino que se reemplaza. Se cambia uno por otro. Y se cambia el paradigma. Se mejora porque cada uno tiene diferentes paradigmas, se mueven con diferentes metodologías. Bien, excelente, muy bien. Acá Gastón escribió que en la presciencia no se ponen de acuerdo con nada. Bien, Gastón, no hay acuerdo, efectivamente. A ver, voy a leer. Y mientras está en la etapa de ciencia normal, sería cuando hay un acuerdo, es decir, un nuevo paradigma. Bien, pero efectivamente, sí, así es. La ciencia normal implica acuerdo, implica comunidad. Excelente. Otra cosa que no les dije es que vamos a tener 2 clases para Kuhn. O sea que hoy vamos a empezar Kuhn y el viernes que viene vamos a seguir con Kuhn. O sea, la idea que tenemos en mente es que hoy desarrollemos a grandes rasgos la teoría de Kuhn y que ustedes se lleven hoy las consignas, que no la van a tener que entregar este lunes. O sea, las consignas de este práctico 3 no la tienen que entregar este lunes 24, sino que la tienen que entregar el lunes 31 recién. O sea que hoy yo les doy la consigna y ustedes el lunes 31 la entregan. Y se supone que la clase que viene, del viernes 28,
ustedes ya tengan algunas consignas, entonces ustedes vayan más o menos diciéndome las respuestas que respondieron y las vamos puliendo para que el 31 quede perfecto todo, ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar también este PowerPoint que armé, así que si hoy no lo terminamos, podemos, antes de que ustedes hagan la sociabilización de consigna el viernes que viene, terminarlo, ¿no? Así que, si ustedes prefieren no, bien, no hay problema. Igual se los voy a enviar. Bien. Empecemos entonces. Un papel para la historia. Bueno, acá lo que hace en este capítulo es un poco presentarnos un panorama general de qué se trata su pensamiento epistemológico, ¿no? Hace como si fuera un tipo de resumen muy acotado, ¿no? Muy acotado, pero sí como panorama general y primera presentación de qué está entendiendo él como ciencia, ¿no? En particular. Entonces, inicia diciendo que la ciencia parece ser una constelación de hechos, teorías y métodos reunidos. O sea, empieza como, de alguna manera, a sospechar de que la ciencia es un conjunto organizado, sistematizado, que contiene distintos elementos, ¿no? Entonces tenemos teorías, métodos, instrumentos, hechos, que esas teorías, instrumentos, métodos, hechos están organizados, se relacionan entre sí de alguna manera, ¿no? Entonces, sospecha de que la ciencia tiene que ver con una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que quiere dedicarse a la ciencia y que va a la universidad y estudia ciencia, lo que hace es aprender esa constelación, ¿no? O sea, ese sistema o ese conjunto de teorías, hechos, metodologías, instrumentos relacionados entre sí, los científicos lo aprenden, ¿no? Aprenden cómo funcionan, aprenden las teorías, aprenden los métodos que se utilizan, aprenden a hacer trabajo empírico en la realidad, aprenden a hacer trabajo de laboratorio. Entonces, esa constelación que ya existe previamente, los científicos aprenden cómo funciona, ¿no? ¿Cómo lo aprenden? Los libros de texto. Chicas, chicos, chiques. Libros de texto es un término que aparece muchísimo en el libro de Kuhn. Es muy importante el rol que le da Kuhn a los libros de texto, porque justamente Kuhn va a decir que van a ser, por libros de texto se refiere a los manuales, ¿no? A los manuales científicos. Entonces, los científicos van a comprar esos manuales, o van a ir a la biblioteca, lo van a sacar, le van a sacar la copia, no sé, pero esos manuales, esos libros de texto le van a enseñar, ahí va a estar escrito cómo se hace ciencia. O sea, no dice la ciencia se hace así, 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 no. Sino que, qué sé yo, va a explicar, bueno, teoría tal, y va a desarrollar cada teoría, va a explicarles las fórmulas, va a explicarles cómo se usan las fórmulas, les van a dar ejercicios a los científicos en formación, ¿no? Entonces, ellos van a tener que resolver fórmulas matemáticas, y así entrenarse en conocer esa constelación, y lo hacen a través de los libros de texto. Los libros de texto van a ser los grandes entrenadores de científicos. Entonces, cuando los científicos aprendan esa constelación, ¿cuál va a ser su objetivo? Contribuir a esa constelación, ¿no? Hacer algún aporte a esa constelación. Ya vamos a ver cómo es ese aporte. Entonces, ¿qué dice Kuhn? Que la historia de la ciencia no es solo un cúmulo de anécdotas o cronología. Se abandona la visión lineal y se estudia la integralidad de la ciencia en su propia época. No es solo descriptiva, sino interpretativa. ¿Qué significa esto? Que hay una idea de historia de la ciencia en donde yo digo, bueno, ¿cuándo comenzó la ciencia? Bueno, puedo encontrar las primeras intuiciones científicas, por ejemplo, Galileo Galilei, entonces digo, bueno, Galileo propone
heliocéntrica frente a la heliocéntrica. En su época propuso esto, nadie le creyó. Después otros autores retoman esa teoría y comprueban que efectivamente a través de la observación la Tierra no podría ser el centro. Y así entonces hay como un recorrido histórico, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Y es como que la ciencia es como que fue mejorando, ¿no? Desde algunas pequeñas intuiciones de algunos científicos, fue como mejorando, creciendo, hasta llegar a hoy, donde hoy sería como el momento máximo de la ciencia, ¿no? Y llegamos acá gracias a toda esta historia de grandes científicos que hicieron grandes descubrimientos, así que, bueno, esa idea de historia de la ciencia es la historia lineal. Justamente, pensar la ciencia como una línea de tiempo que científicos han ido sumando descubrimientos y mejorando el corpus científico. Entonces Kuhn dice, no, bueno, esta visión de la historia no nos resulta significativa, es una visión de la historia engañosa, no nos ayuda a conocer en profundidad la ciencia. Entonces, tomando, ¿se acuerdan? Yo les había dicho acá en el prefacio, historiadores de la ciencia, del tipo Poiré, Meyerson, Metzger y Meiser, esa gente, ¿qué hacía esa gente? No estudiaba la ciencia así de forma lineal, sino que identificaban o seleccionaban un momento solamente en la historia, ¿no? Por ejemplo, el momento del descubrimiento del oxígeno. Entonces, se centran en ese momento y estudian ese momento en particular, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué sucedía a nivel político? ¿Qué sucedía a nivel social? ¿Qué debates había en las ciencias químicas en ese momento? ¿No? ¿Qué problemas había en la ciencia en ese momento? Entonces, no estudian la historia de manera lineal, sino que seleccionan una etapa y estudian en profundidad esa etapa. ¿Me explico? ¿Con esa idea? No porque... Sí, bien. Genial. Bien. Justamente la idea es que la historia o la historia de la ciencia no sea un trabajo de descripción solamente. O sea, que la historia de la ciencia no sea como un cuentito, ¿no? Que diga, bueno, primero pasó esto, después se descubrió esto otro y después llegamos a esto, ¿no? No sea una descriptiva, una narrativa, un cuentito, sino que sea interpretativa. Entonces, al enfocarse en un momento específico, había posibilidad de profundizar y llegar a comprender, interpretar qué es lo que estaba pasando en ese momento. No es simplemente contar qué pasa, sino interpretar, hacer lecturas, analizar lo que sucede en ese momento. Eso nos ofrece una visión integral, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Por eso dice que no es descriptiva, sino interpretativa. Entonces, esta idea de la historia de la ciencia, esta forma novedosa de encarar la historia de la ciencia, viene a su vez de la mano con una forma nueva de entender la ciencia. ¿Justamente por qué? Porque si yo estudio la ciencia de manera profunda, ¿no?, enfocándome en un momento, conociendo en profundidad ese momento, empiezo a comprender cosas de la ciencia que no me podría dar cuenta si la pensara de manera lineal y acumulativa, ¿no? Por eso esta nueva abordaje histórico nos lleva a una nueva imagen de la ciencia. Entonces Kuhn dice que las creencias científicas, ¿no?, y acá es importante que Kuhn hable de la ciencia como creencias, ¿no?, porque justamente va a discutir la idea de verdad. La ciencia no dice la verdad, la ciencia es una creencia. Las creencias científicas, o sea, la visión del mundo que tienen los científicos, la forma en la que miran y estudian y se acercan al mundo y lo explican, dice que se configuran a través de la observación y la experiencia y las indicaciones metodológicas del
paradigma. Esto garantiza la eficiencia de la investigación en ciencia normal. ¿Qué significa esto? Cuando un científico quiere estudiar, por ejemplo, algunos reactivos, ¿no? Químico, por ejemplo, que quiere estudiar algunos reactivos, no es que, bueno, dice, bueno, a ver, voy a extraer el elemento químico y voy a ver cómo lo hago reaccionar de alguna manera, ¿no? Sino que ya hay procedimientos, ¿no? La química ya le enseñó, ¿se acuerdan los libros de texto que le dicen al científico cómo se resuelve, cómo se hace? Ya lo entrenó, ya está entrenado. Entonces el científico ya sabe cómo se hace. Entonces sabe hacer una extracción, sabe medir esa extracción, sabe analizar esa extracción, sabe llevarla al laboratorio, sabe mirar por el microscopio, sabe reconocer qué es lo que está mirando en ese microscopio, sabe con qué otros químicos puede hacerla reaccionar de alguna manera, ¿no? Entonces ya fue entrenado, ya tiene un procedimiento en su cabeza, entonces ya sabe cómo se hace. Por eso es que no es que el científico se pone a pensar, bueno, ¿de qué manera puedo conocer esto? No, ya hay un procedimiento establecido que el científico repite, nada más. Y por eso decimos la visión del mundo, ¿no? Justamente, no es que el científico es creativo a la hora de investigar, sino que repite procedimientos aprendidos como correctos y que son establecidos. Pero, dice Kuhn, y justamente acá nos demuestra esto, aparece un elemento arbitrario, compuesto por incidentes personales históricos. O sea que esos procedimientos establecidos que le dicen al químico cómo se hace la extracción, cómo se la maneja, qué temperatura, cómo se la mide, cómo la observo, en qué condiciones la tengo que poner para observarla, todas esas cosas no significa que esos procedimientos sean los mejores, no significa que sean los correctos, no significa que esa es la manera en la que se debe hacer ciencia, sino que hay un elemento arbitrario. O sea que hay una comunidad científica que está diciendo esto se hace así y no de otra manera. Y por más que ese científico descubra una nueva manera como mucho más práctica, mucho más ágil, mucho más que proporcione mucho más información, que dé mucho más resultado, la ciencia va a decir no, se hace tal como dice el procedimiento, hay unos pasos a seguir. Si yo no extraje la muestra como me indica el procedimiento, entonces los científicos van a decir, no, hay un error en la muestra, no fue sacada de manera correcta, así que eso no tiene validez. Entonces fíjense que hay un elemento arbitrario, ¿no? Una comunidad que establece de manera arbitraria cuál es la mejor forma o cuál es la forma en la que se hace ciencia. Por eso se rechazan las innovaciones. La idea es repetir. Bien. Ese sería como el resumen, ¿no? Me expliqué con este capítulo, un papel para la historia, un poquito. Igual, si no lo entendieron del todo, no se angustien porque esto es como un panorama, ¿no? Después uno lo profundiza en los otros capítulos. Bien, bueno, gracias. Si alguien no lo entendió, por favor no duden en interrumpir. Estoy atento al chat, estoy atento a que me interrumpan también. Bien, el camino a la ciencia normal. O sea que este capítulo, chiques, un papel para la historia, sería un resumen de todo esto. ¿No? Sería un resumen, yo indico con el dedo como si ustedes me vieran, sería un resumen de etapas de la ciencia, sería un resumen de todo, absolutamente todo esto. ¿Sí? Ahora, el capítulo que se llama El camino hacia la ciencia normal, trabaja esta parte, la parte de presciencia. Bien, vamos. ¿Qué dice Kuhn? Las investigaciones científicas sin paradigma. Entraron mis perros y qué problema. Las investigaciones científicas sin paradigma, o
sea, se refiere al momento en el que se hace actividad científica, como bien dijeron las compañeras, sin acuerdo, como también dijo Gastón, ¿no? Sin acuerdo, sin un consenso. Son distintas escuelas haciendo investigaciones científicas, cada una por su lado, ¿no? Por eso dice, trabajan en distintas constelaciones y todas hacen contribuciones que parecen ser igual de pertinentes e importantes. Fíjense, esta idea, ¿no?, que presenta Kuhn acá, es lo que nos pasa en ciencias sociales. Es lo que Kuhn identifica que sucede en la psicología. Los psicólogos conductistas no se entienden para nada con los psicólogos psicoanalistas y a su vez no se entienden para nada con lo de la Gestalt, digamos, ¿no? El conductismo, ustedes pasaron por, bueno, psicología social no se enseña conductismo, pero recordarán, si tuvieron esa materia en la primaria, el conductismo entiende que que no hay posibilidad de acceso al sector cognitivo del cerebro, o sea, sería una caja negra, dice el conductismo, a la cual no se puede acceder. No puedo conocer la subjetividad, no puedo conocer esos elementos. Entonces el conductismo estudia por acción y reacción, por estímulo-respuesta, ¿no? De esa manera estudia el comportamiento, ¿no?, a partir de lo empírico, de lo observable, de lo que puede medir. En cambio, la Gestalt y el psicoanálisis no comparten esa idea, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, comprende que hay un elemento de nuestra subjetividad que es consciente y a la cual yo puedo tener acceso y pensar y reconocer y dar cuenta de ello, y hay un elemento inconsciente que influye en mi conducta, pero yo no me doy cuenta, no soy consciente. ¿Y puedo acceder al inconsciente? Sí, dice Freud, a través de los sueños, lapsus, actos fallidos, ¿no? Es como momentos en que el inconsciente se expresa de alguna manera. Y bueno, y la gente de la Gestalt vieron que hacen eso, que le muestran los dibujos, ¿qué ves acá? Entonces, dependiendo de lo que vea en la mancha, y como lo que le pasa. Entonces, fíjense que en ese caso, en la psicología son tres escuelas que no tienen nada que ver o sea, las tres estudian la conducta, el comportamiento, la subjetividad, el objeto de estudio es el mismo, o sea, ¿en qué sentido? Tienen intereses similares, pero las constelaciones son distintas. El psicoanalista les va a preguntar, bueno, a ver, ¿qué soñaste?, ¿no? Y de acuerdo al sueño va a ir construyendo justamente teoría. El conductista le va a decir, bueno, a ver, toquemos la campanita, y cómo reacciona una conducta, ¿no? A un estímulo, una persona. Entonces utilizan métodos completamente diferentes. El conductista jamás se le va a ocurrir preguntarle qué soñó a otro. Y el psicoanalista jamás se le va a ocurrir tocar una campanita para que el perro salive y tratar de hacer un experimento parecido con el ser humano, ¿no? Entre ellos van a entender que el trabajo del otro grupo es absolutamente absurdo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? No se entiende. Entonces, un poco Kuhn dice que eso sucede en el momento de ciencia normal, ¿no? No hay paradigma, no hay acuerdo, cada escuela está trabajando en su propia actividad científica, con sus propias teorías, sus propios métodos, su manera particular como grupo de llevar adelante la ciencia, ¿no? La actividad científica, perdón, porque no hay ciencia, hay actividad científica. Y bueno, cada escuela va a celebrar sus propios logros, ¿no? Entonces, cuando, qué sé yo, después de Freud Lacan diga, no, en realidad cuando hablamos del falo nos referimos a elementos simbólicos, uy, pero qué alegría el psicoanálisis, fantástico, mira qué aporte. Y la gente de la Gestalt va a decir, no, la verdad que no dijo nada importante, esto no tiene nada que ver con nada. Entonces, efectivamente,
sin embargo, no es progreso, porque para que haya progreso tiene que haber paradigma. Para que haya paradigma tiene que haber acuerdo. Así que puede haber avances, pero no progreso en el momento de presciencia. ¿Sí? Entonces eso refiere a este momento, ¿no? El periodo de presciencia. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta sobre el periodo de presciencia? Segurolas. Repita lo último. Uy, ¿qué habrá sido lo último? Bien, lo del progreso. Para que haya progreso, bueno, ustedes están repitiendo como un versito. Para Kuhn, el progreso es solamente posible en ciencia normal. En un momento preparadigmático o en un periodo de presciencia no hay progreso, porque para que haya progreso tiene que haber acuerdo. El progreso le pertenece a la ciencia, y en el momento de preparadigma no hay ciencia. No es lo mismo actividad científica que ciencia. Hay actividad científica, pero no hay ciencia. Ciencia es acuerdo, ciencia es comunidad. En el momento preparadigmático no hay acuerdo, no hay comunidad, entonces no hay ciencia. Solo hay actividad científica. Y como el progreso es solamente para la ciencia, los avances que ocurran en el periodo preparadigmático en cada escuela no lo podemos llamar progreso. Porque claro, una comunidad de científicos va a estar una chochera total con lo que se han dado cuenta, y la otra le va a parecer absolutamente indiferente. Entonces, no hay efectivamente progreso. No hay algunos avances. ¿Me expliqué ahí? Sí, y también hay en el periodo de presciencia, también hay competencias, hay disenso y hay disputas entre los grupos y las escuelas. Efectivamente, Nati, tal cual, ¿no? Yo les había dicho inicialmente, hay intereses parecidos, o sea, dentro de la psicología, dentro de la psicología está el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt. Entonces, las tres escuelas dicen, nosotros somos la psicología, acá nosotros tenemos la posta. Entonces, hay desacuerdo, claro, sí, totalmente. Hay disputa, hay una de esas quiere posicionarse sobre las otras. No es solamente, bueno, a mí no me importa lo que haga el resto, yo hago lo mío. No, hay como un interés, una competencia, ¿no? Dice Maxi. Entonces, en la presciencia recién están evaluando teorías, leyes para llegar a un paradigma final. A ver, ¿qué dice? Hoy con el COVID nos encontramos en actividad científica. Bueno, ahí vemos los dos ejemplos. Primero lo de Maxi. Lo de Maxi, Maxi, no sé si logré entenderte bien, ¿no? Pero la idea es que en el periodo de presciencia o en el periodo preparadigmático, estas escuelas que son distintas no trabajan en conjunto. No es que la gente del psicoanálisis y la gente del conductismo digan, a ver, bueno, veamos una teoría juntos, veamos qué pasa. No es que trabajan en equipo y examinan teorías, uno trae su teoría, otro trae la otra y ven cuál es mejor. No es posible. Esto nos adelanta la noción de inconmensurabilidad, ¿no? No hay diálogo entre esas escuelas, no hay manera, no se entienden. ¿No le parece? Se parecen absurdas las unas y las otras. Ahora, cada escuela hacia adentro, de manera ulterior, un término que usa mucho como ulterior hacia adentro, cada escuela sí profundiza sus teorías, ¿no? Las especializa, las detalla, cada escuela. Eso ocurre en el periodo de presciencia. Y lo de Turca, bueno, lo del COVID, efectivamente, al existir una vacuna, entonces no estamos hablando de un periodo
periodo de desacuerdo. Ahí vamos a llegar, Turca, pero sería más un enigma, ¿sí? Un enigma dentro de la ciencia normal que se ha logrado resolver. Hay confrontación entre las escuelas, efectivamente, Max, hay competencia, ¿no? Eso es así, eso es así. Pensándolo en la comunicación, es el funcionalismo con la escuela de Frankfurt. Claro, uno está tan interesado en que todo el mundo crea lo que dice la propaganda de las transnacionales, y la gente de la escuela de Frankfurt enojadísima porque nos están dominando, nos están transmitiendo esta ideología de burguesa. Entonces no hay fondo. ¿Cómo va a haber? Hay una anécdota incluso ahora que me acuerdo. Lasserfer, de la teoría funcionalista, lo invita a Adorno a trabajar y hacer un proyecto conjunto. ¿Sabían eso? Y Adorno dijo que sí, tuvo un tiempito y salió corriendo porque dijo, ¿qué es esto que me quiere hacer un proyecto para dominar a la gente, para venderle productos capitalistas? Por supuesto que no había manera de trabajar juntos con esos dos equipos, no hay chance. No hay manera, no hay manera. Fue en una radio, no, en una investigación científica, no me acuerdo si eso es radio, pero claro, hicieron un proyecto científico conjunto y terminaron peleadísimos porque no hay manera. Investigación sobre radio, bien, bueno, si no, gracias por el aporte, no recordaba bien el detalle, bien. Bueno, eso es periodo preparadigmático, periodo de presciencia, ¿no? La escuela en disputa, bien decía Nati recién, en competencia, ¿no? Esa es la situación. ¿Qué sucede después? Dice, voy a leer mi diapositiva. Dice, aparece entonces una definición nueva y más rígida del campo. Las investigaciones científicas se empiezan a basar en una de las realizaciones científicas pasadas. Las teorías, bueno, antes de llegar ahí. ¿Qué sucede? Veamos el dibujito. Vieron que acá hay 5 triangulitos, cada triangulito es una escuela distinta, con sus propias teorías, con sus propios métodos, con su propio trabajo, en competencia. No entiende nada lo que hace la otra. ¿Qué es esto? No entiende. Ahora bien, sucede que una de estas escuelas, ¿no? En este caso la color turquesa, logra de alguna manera conseguir el acuerdo. De alguna manera, una de las escuelas hace una presentación, tiene lo que también en otro texto llama hito, ¿no? Un hito sería un gran descubrimiento, ¿no? Una cosa como muy magnífica, que produce que los científicos que pertenecían a las otras escuelas digan, bueno, efectivamente esta escuela es la que va, tiene razón, mirá lo que han hecho, está muy bueno esto. Entonces abandonan sus escuelas, abandonan sus investigaciones, sus teorías, sus métodos, sus modelos, y adhieren a esta escuela que ha logrado tener este gran hito o esta conclusión científica o este aporte que convence a los demás. ¿Sí? Es como que de repente, qué sé yo, el psicoanálisis de alguna manera empírica logre demostrar la existencia del inconsciente. Entonces, la gente del conductismo y la gente de la Gestalt digan, tiene razón, a ver, de verdad que parece que no estaban diciendo tonteras. Entonces, abandonan el psicoanálisis, abandonan la Gestalt y abandonan el conductismo y dicen, bueno, vamos acá hay algo que está funcionando. O sea, una de las escuelas logra convencer a las demás, logran convencer al resto de los científicos para que adhieran a sus teorías, a sus métodos, a sus instrumentos, a los usos de sus instrumentos. Por eso es que la celeste, el triangulito celeste, es el que logra conseguir ese aglutinamiento de los científicos, ¿no?
consenso. Cuando eso sucede, esa escuela deja de ser una escuela más en disputa, en discusión con las otras, y se transforma en el paradigma. ¿Me explico hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, ahí leo. Las teorías que tenían las demás escuelas sirven, no sirven, a la basura, Maxi, no sirven. Puede suceder que quienes estaban en esas escuelas, digamos, haya algunos que la hayan abandonado y otros que decían, no, yo me quedo acá, a mí nadie me saca de aquí, y se quedan y siguen investigando, ¿no? Quizá. Pero esas investigaciones ya no son llamadas más investigaciones científicas. Ahora, la ciencia la decide el paradigma que logró convencer a toda la comunidad científica. Y los que siguen en la suya estarán haciendo la suya. Pero eso no se llama ciencia. Ciencia es lo que el paradigma dice que es ciencia. ¿Me explico? Sí, profe, pero ¿qué lo determinaría? Porque se me ocurre, no sé si es un ejemplo, el tema de la vacuna del COVID, por ejemplo. Estamos, por ejemplo, en Rusia, que tienen mucho más potencial o qué sé yo, más plata, por decirlo así, lo puede sacar más rápido, por ejemplo, que acá en Argentina, que también se estaba desarrollando. No se compara porque uno es potencia mundial y acá no, pero los dos estaban en el mismo, digamos, campo de investigación. Y digo, ¿quién lo determina al final? Porque, como, digamos, ahí no se compara, digamos, me refiero a que uno, como es potencia, lo puede sacar más rápido. Bueno, no pensemos en el ejemplo del COVID porque ahora te voy a explicar por qué no corresponde. El tema de la vacuna del COVID dentro de la comunidad de científicos de la medicina, ¿sí? Ahora leo a Rodrigo lo tuyo, de científicos de la medicina y de científicas de la medicina, están en un momento de ciencia normal, no están en un periodo de presciencia, ¿no? Así que desde ya, si nos encontramos en ciencia normal, entonces ya hay acuerdo, no hay disenso, ¿no? Y por más de que estemos en distintos países, uno en Rusia, otro en Inglaterra, otro en Estados Unidos, otros en Argentina, las ciencias médicas, la comunidad científica de médicos y médicas, no reconocen límites geográficos. Digo, la comunidad científica no es, bueno, la gente del CONICET en Argentina, no. La comunidad científica es una comunidad del conjunto de científicos y científicas que se encargan de la investigación médica y que trabajan en todo el mundo. Entonces, los científicos y las científicas de Rusia siguen los mismos métodos, las mismas teorías, las mismas maneras que los y las científicos y científicas de Estados Unidos, que Inglaterra, que Argentina. Claro, o sea, sigue el mismo paradigma. ¿Cómo? Siguen el mismo paradigma todo. Exacto. Y hay ciencia normal. Estamos en ciencia normal. Ahora cuando lleguemos a la parte de ciencia normal vamos a ver por qué la vacuna del COVID puede ser considerada un enigma. ¿Sí? Bien, acá leo a Rodrigo. Las investigaciones científicas alrededor del desarrollo de la vacuna están dentro de la ciencia normal, que no. Así es, Rodrigo, exacto. Magdalena. Profe, un ejemplo de presciencia actual. Bueno, las ciencias sociales. Todo lo que dije de la psicología, del psicoanálisis, del conductismo, es presciencia. Para Kuhn, la psicología no es ciencia, está en etapa preparadigmática, está en etapa precientífica. Para Kuhn, la sociología, la comunicación social, las ciencias de la comunicación social, si quisiéramos llamarlas así, la antropología, todas las ciencias sociales, lo que nosotros llamamos ciencias sociales, para Kuhn esas no son ciencias. Porque en todo ese campo de estudio de lo social hay desacuerdo, hay distintas escuelas. Una dice una cosa, otra dice otra. No hay un acuerdo, una manera única de llevar adelante la investigación científica social. Hay desacuerdo. Entonces, si hay desacuerdo, no
no hay comunidad. Si no hay comunidad, no hay paradigma. Si no hay paradigma, no hay ciencia. Entonces, un ejemplo, la comunicación social, la sociología, la antropología, la psicología. Son ejemplos de investigaciones que se encuentran en periodo preparadigmático. La actividad es científica, efectivamente, realiza una actividad científica, pero eso no llega a ser ciencia. Para Kuhn, de las ciencias naturales, sí, todas las ciencias naturales están en periodo de ciencias normales. Ya lo pasaron hace un montón, en siglo XVI y XVII las ciencias naturales empezaron a llegar a acuerdos y convenciones. Sí, de nada, Magdalena. Todas las ciencias naturales están en periodo de ciencia normal. En todo caso, habrá periodos de crisis y revolución y cambio en un nuevo paradigma, pero ninguna ciencia natural está en periodo de presciencia. Ninguna ciencia natural está en periodo de ciencia preparadigmática. Investigaciones científicas sin paradigma. Bien. Los ejemplos de ciencias sociales, chicos, chicas y chiques, han llegado hasta acá, hasta este momento. Porque de ahora en más, todo lo que es ciencia normal en adelante no pueden dar ejemplo de ciencias sociales. Justamente porque las sociales no son ciencias. Todos los ejemplos que ustedes den en algún trabajo práctico, en el parcial, en el final, en lo que sea sobre Kuhn, de ciencia normal en adelante, tiene que ser de ciencias naturales, sí o sí. Porque si no, no entendieron Kuhn. ¿Sí? Los ejemplos de ciencias sociales, hasta presciencia, nada más. Bien. Entonces, ocurre que una de las escuelas, decíamos, se posiciona sobre las otras. Entonces, ¿qué sucede? Uy, murió mi celo. Bueno, ¿qué sucede? Ya no hay escuelas en disputa, hay un acuerdo de la comunidad. Hay un grupo de científicos grande de una comunidad que, bueno, grande, dice que puede haber comunidades de 100 personas, ¿no? Después iremos a eso. Pero un grupo de científicos que pertenece a una comunidad y que están en acuerdo respecto a teorías, metodologías, visiones del mundo, instrumentos, uso de los instrumentos y demás. Entonces, ese campo disciplinar ya no es un campo disciplinar dividido, ya no es un campo disciplinar que sea contradictorio entre sí, ya no es un campo disciplinar que sea desajustado, ¿no? Ahora, el campo disciplinar es rígido, se hace más rígido, ya no admitimos 2 o 3 teorías distintas, no admitimos 3 diferentes usos de instrumentos, no. Ahora todo se hizo más rígido, más duro, se precisa con exactitud cuáles son las teorías con las que se va a trabajar. Para hacer ciencia, la teoría que se acepta es esta. Todo lo que se haga por fuera de esta teoría no es ciencia. Para hacer ciencia, la metodología que se tiene que usar es esta. Estos son los métodos posibles. Todo lo que se haga sin estos métodos no es ciencia. Para hacer ciencia, tengo que usar estos instrumentos. Todo lo que se haga sin estos instrumentos no es ciencia, es otra cosa. Entonces, el paradigma asume cierta gobernanza, en el sentido de que va a regular qué es ciencia y qué no es ciencia. Va a decir qué teoría es científica y qué teoría no es científica, qué metodología es científica y qué metodología no es científica, qué instrumentos son considerados científicos, cuáles no, qué usos son científicos, qué usos no son científicos, qué sentidos y significaciones y definiciones son científicas y cuáles no son científicas, qué valores son científicos, cuáles no son científicos. O sea, el paradigma se transforma en el elemento de demarcación. Todo lo que esté dentro del paradigma es ciencia. Todo lo que esté fuera del paradigma no es ciencia. Por eso es que, como dice acá, una definición nueva y más rígida.
las investigaciones científicas se empiezan a basar en una de las realizaciones científicas pasadas, ¿no? Entonces, yo les decía que uno de los ejemplos que da Kuhn, por ejemplo, es el descubrimiento del oxígeno, ¿no? Entonces, una vez que un científico presenta al oxígeno, ¿no? Presenta la medición del oxígeno, el estudio de la atmósfera a través del oxígeno, el estudio del calor, del calentamiento y el enfriamiento con el oxígeno, entonces ese gran descubrimiento termina convirtiéndose en modelo. Y todos los científicos empiezan a escribir ese modelo. Entonces, ya no, es imposible, no hay ninguna manera que alguien estudie la atmósfera sin considerar el oxígeno como un elemento químico que forma parte de la atmósfera. Cualquier científico que hoy quiere estudiar la atmósfera y olvidarse del oxígeno es un loco. ¿Qué es eso? Digamos, no hay manera, no se puede. Entonces, justamente lo que hace ese descubrimiento o esa realización es aglutinar el trabajo científico y que todos los científicos empiecen a trabajar tal como lo indica esa realización. ¿Me explico? Las teorías, métodos, instrumentos, problemas y aplicaciones legítimas se exponen en los libros de texto. La formación científica implicará el estudio de los mismos y socialización. ¿Qué significa esto? Ahí del comentario, sí. Bueno. Que una vez que se descubre el oxígeno, los libros de texto sobre química empiezan a explicar todo el mundo a través del oxígeno. Empiezan a explicar la constitución de la atmósfera a través del oxígeno. Entonces, los nuevos científicos que empiecen a estudiar ciencia química después del descubrimiento del oxígeno, cuando estudian su libro de texto, ¿se acuerdan? La constelación de teorías, hechos, métodos. Bueno, esa constelación, el oxígeno forma un elemento central en la química. Entonces los libros de texto explican todo así, con el oxígeno al medio, con el oxígeno al centro, con el oxígeno explicando un montón de cosas. Entonces los científicos ni se enteraron que antes no existía el oxígeno o que antes se hacía ciencia sin pensar en el oxígeno. Directamente estudian cómo se trabaja con oxígeno, punto final. ¿Sí? Por eso los libros de texto son importantes, porque una vez que se conforma la ciencia, se escriben los libros de texto para que los nuevos científicos empiecen a estudiar el mundo tal como lo indica el paradigma, empiezan a ver el mundo tal como indica el paradigma, empiezan a hacer experimentos en ese mundo tal como lo indica el paradigma, empiezan a medir el mundo en los términos del paradigma. Y bueno, no solamente en los libros de texto, sino también en la socialización con otros científicos, ¿no? Entonces, si yo estudio ingeniería química en la UNJU y después me voy a un congreso de químicos en Buenos Aires y voy a estar con químicos que estudiaron química en otras universidades del país y del mundo, y qué coincidencia, todos manejamos las mismas teorías. Entonces, no es coincidencia, sino que todos tenemos los mismos libros de texto, digamos, una edición, otra edición, un autor, otro autor, pero las teorías son las mismas. Entonces vamos a poder dialogar tranquilamente, vamos a poder pensar teorías juntos tranquilamente, porque nos confirma que eso que hemos aprendido en nuestra facultad, en el libro de texto, hablo de ciencias naturales, no siempre, después otros científicos de otras partes lo están trabajando igual. No es que uno entiende la teoría de fagocitación de una manera y otro lo entiende de otra, no. Todos entienden igual, todos lo manejan igual. ¿De acuerdo a Kuhn? Bueno, entonces ahí vimos esto, ¿no? Periodo de presciencia, y se pasa una de las teorías, logra una realización ejemplar, se convierte en modelo. Las otras teorías, la naranja, la rosada, la negra, la amarilla, son dejadas de lado, los científicos la abandonan,
adhieren a la propuesta de la teoría celeste turquesa y conforma de esa manera el paradigma. Cuando hay acuerdo, cuando hay consenso, se forma la comunidad, y cuando hay comunidad se forma el paradigma. Y el paradigma va a indicar cómo se hace ciencia, cuál es la visión del mundo, cuáles son las teorías, cuáles son los métodos, cuáles son los instrumentos, cuáles son las definiciones, cuáles son los valores, cuáles son los usos de los instrumentos, de las teorías y demás. En el momento en el que un paradigma logra constituirse como tal, logra conformarse como tal, empieza el periodo de ciencia normal. Ya no hay más presciencia. Naturaleza de la ciencia normal. Quedan 15 minutos. ¿Quieren que dejemos acá o vemos esta más? Qué aburrimiento. Yo hablando para siempre. Díganme. ¿Seguimos esta más? ¿O... Hello? Sigamos. Sí. Bueno. Sigamos. Bueno. Vale. Última. Naturaleza de la ciencia normal. Acá, fíjense qué distinta la noción de paradigma que da Kuhn en el prefacio, ¿no? Realizaciones científicas universalmente reconocidas. Por ejemplo, la realización del oxígeno, la medición del oxígeno. En cambio, acá, naturaleza de la ciencia normal dice, un paradigma es un patrón o modelo aceptado, ¿no? Entonces, ya no es una realización. El paradigma no es un ejemplar. Ahora es un modelo, es un patrón. Entonces, efectivamente, quien le hizo la crítica a Kuhn, que usó paradigma en millones de sentidos, estaba en lo correcto. No se preocupen ustedes porque Kuhn al final resuelve que hay solamente dos definiciones y punto, ¿no? Pero de momento vamos dándonos cuenta de esto. Entonces, en este capítulo, Kuhn dice que un paradigma es un patrón o modelo aceptado, ¿no? Entonces, un modelo en el sentido de cómo se hace ciencia, cómo se entiende el mundo, cómo se mira el mundo, cómo se trabaja sobre el mundo, constituye un modelo que es aceptado. ¿Por qué? Porque hay una comunidad, no son distintas escuelas haciendo cosas diferentes, hay una sola comunidad de científicos en acuerdo diciendo cómo se trabaja, ¿sí? Permite mayor articulación y especificación, se constituye por su éxito para resolver problemas agudos, aunque nunca de manera exhaustiva. Esto es importante, nunca de manera exhaustiva. O sea que el paradigma logra dar una respuesta que convence a la mayoría de los científicos y las científicas. Logra dar una respuesta que tiene como consecuencia la conformación de una comunidad de acuerdo entre científicos y científicas que antes estaban en desacuerdo, ¿no? Entonces tiene esa virtud del paradigma. Sin embargo, el paradigma, si bien logra dar una respuesta lo suficientemente sólida como para lograr el acuerdo, el paradigma no da las respuestas a todas las preguntas, no da la solución a todos los problemas de la naturaleza. El paradigma convence al grupo, pero deja muchas cosas sin resolver. Ahora, ¿cuál es el asunto? Si bien el paradigma no resuelve todo, es una promesa de éxito. O sea, si el paradigma fuera un político diría, miren muchachos, yo no les puedo resolver todo, pero tengo la clave para que resolvamos todo juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los científicos? Creen en el paradigma, ¿no? Confían en el paradigma, y durante el periodo de ciencia normal tratan de cumplir esa promesa. O sea que esos problemas científicos que están sin resolver, los científicos durante la ciencia normal se van a abocar a resolverlos. Sencillísimo que hacer ciencia, digamos, para Kuhn, ¿no? En ciencias naturales, digamos, lo que él entiende como ciencia. ¿Por qué? Porque el paradigma otorga una mirada sobre el mundo, otorga una comprensión sobre el mundo, el manejo de algunas teorías. Ahora los científicos toman eso y a partir de eso van a resolver aquellos problemas que están sin resolver, ¿no? A eso
lo va a llamar enigma, justamente. Cuando hay problemas que todavía no han sido resueltos, pero es posible resolverlos a través de las herramientas que me da el paradigma, a través de la visión de mundo que me da el paradigma, a través de las teorías y metodologías que me da el paradigma, entonces yo todavía no lo resolví, pero sé que haciendo las fórmulas, repitiendo los ejercicios, tal como me enseñó el libro de texto, pero aplicándolo a realidades más grandes, en algún momento lo voy a resolver. Tiene mucha complejidad, requiere mucha observación, mucha medición, mucho trabajo, pero el paradigma me da las herramientas para que en algún momento esto se pueda hacer. ¿Sí? Entonces los científicos básicamente se encargan de resolver problemas que tienen casi que resolución asegurada, porque el paradigma construye los problemas, ¿no? A ver, voy a leer a Rodrigo. Esos enigmas serían las anomalías, o el concepto de anomalía solo se aplica a la etapa que algo era el principio. No, Rodrigo, los enigmas no son las anomalías. Las anomalías vamos a ver más adelante. Las anomalías, para adelantar, serían aquellos problemas que desestabilizan al paradigma. Le demuestran al paradigma que no está dando resultado, que no está logrando resolver, que no está logrando responder, ¿no? Entonces el paradigma se ve atacado. Las anomalías, por lo general, aparecen en un momento avanzado de ciencia normal. Digo, siempre están. El tema que vamos a ver un poco más adelante, que las anomalías logran ser vistas después de un tiempo de periodo de ciencia normal. ¿Sí? Pero no nos metamos ahí todavía porque falta. Sí, Maxi, las anomalías llevan al paradigma al crisis, pero no las anomalías solas. Las anomalías solas no alcanzan para entrar en crisis. Ya vamos a llegar ahí. Bien, entonces, decimos que antes de llegar a las anomalías, hay problemas que todavía no han sido resueltos, pero que se pueden resolver, ¿no? ¿Vieron que cuando hacemos un trabajo de investigación, un trabajo final, o hacemos la tesis, cuando la hagan, hay un ítem que se llama problematización? O sea, ustedes, cuando hagan ciencia sociales, a como no les gustaría, pero ustedes no estudian la realidad. Ustedes problematizan, construyen un problema. Y una vez construido ese problema es construido con elementos teóricos, con conceptos, con una mirada de la realidad. Está construido, una vez construido, recién se estudia, no la realidad, sino el problema que ustedes construyeron. Eso sucede con el paradigma, digo, ¿no? El paradigma en ciencias naturales también construye objetos de estudio, construye problematizaciones. Los científicos no estudian la realidad. Los científicos estudian los objetos construidos por el paradigma, los problemas que el paradigma construyó. Entonces, facilísimo de resolver, chicos. O sea, puede demorar más o menos, pero no es el gran desafío que tienen los científicos, sino que básicamente tienen que resolver cosas que el mismo paradigma hizo. O sea, la visión, el ejercicio de problematizar la realidad tiene de alguna manera resolución asegurada. Entonces, ¿qué se hace en ciencia normal? ¿Qué sucede durante la ciencia normal? Chicos, esta es re importante porque después le piden que desarrollen periodo de ciencia normal y dicen, bueno, en ciencia normal es cuando hay acuerdo, cuando se alcanza un paradigma y ese paradigma indica cómo se hace ciencia. Punto. Y Kuhn dedica como 4 capítulos a la ciencia normal y ustedes solamente pueden decir eso. Bueno, hay muchísimo. Y esto es algo que por lo general nunca está en las respuestas, ¿no? Sobre ciencia normal. ¿Qué se hace durante la ciencia normal? En el capítulo 3, que se llama Naturaleza de la ciencia normal, Kuhn dice que hay 4 tipos de actividades o tareas que realizan los científicos durante el periodo de ciencia normal. Uno es ampliación de conocimiento, resolución de enigmas, ¿no? O sea, esto que le decíamos, el paradigma me indica cómo se problematiza la realidad. El paradigma no se ajusta. Ojo, ese es un término importante porque Kuhn dice que el ajuste del paradigma es el cambio del paradigma. No hay posibilidad de ajustar el paradigma, ¿no? El paradigma se precisa. El paradigma se articula de mejor manera, se ordena de mejor manera, logra más armonía.
paradigma del todo científico nunca podría dar una respuesta a todo, o sí tal vez podríamos estar entonces frente a la creación de un nuevo paradigma. Dos cosas. Respecto a esto, recuerden que es el pensamiento de Kuhn en los 60, estamos en el 2020, así que lo estudiamos porque es sumamente importante para la historia de la epistemología y el gran aporte que hizo para la epistemología, pero olvídense de que la ciencia funcione como dice Kuhn. O sea, es qué pasaba con la ciencia en ese momento y la historia de la ciencia que él hace y la pone en estructuras, incluso, ¿no? El estructuralismo, viejísimo ya. O sea que no compremos a Kuhn diciendo, bueno, la ciencia funciona como dice Kuhn. No, sino que lo estamos estudiando porque es una visión epistemológica central y que abrió puertas a un montón de otras cosas más, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa. Bueno, y a ustedes les copa Kuhn, créanle que eso. Pero bueno, es decir que el paradigma, y tu pregunta, Turca, tendría que decir, bueno, ¿el paradigma de qué? ¿De qué ciencia? Porque no es un paradigma para todo el mundo, es un paradigma para una comunidad científica en particular. Y no sé, tendríamos que conversarlo. Cuando quieras, hacemos una videollamada y lo conversamos, pero habría que ver en qué ciencia, ¿no? Te estás refiriendo que estaríamos en crisis. Bueno, sigamos porque nos quedan 5 minutos y vamos a... Después lo conversamos, Turca, o lo veamos en la próxima clase. Entonces, una actividad que se va a hacer durante el periodo de ciencia normal es resolver enigmas. O sea, los científicos van a problematizar la realidad y van a resolver problemas que el paradigma ya adelanta que están resueltos, que se van a resolver. Los científicos vieron así como hacen fórmulas, que los que estudian física que tienen que resolver fórmulas, bueno, esas fórmulas se complejizan, y de repente se tienen que aplicar a la realidad. Entonces los científicos, cuando estudian la realidad, la trasladan a las fórmulas. Entonces esas fórmulas las tienen que resolver, tienen que buscar cómo cierran, ¿no? Entonces todo es resolver enigmas de acuerdo a la mirada del paradigma. Dice Kuhn, la naturaleza tiene que entrar de manera forzada a los conceptos del paradigma. No es que los científicos abren la mirada y estudian la naturaleza y buscan conocerla, no. Los científicos tienen una manera de mirar el mundo y la naturaleza tiene que entrar forzada a esa manera, a esos conceptos, a esos procedimientos. Entonces los científicos repiten un procedimiento en donde no necesariamente están dando cuenta de cómo funciona el mundo natural. Para que una vacuna pura o VIH sería un enigma, la resolución sería una promesa dentro del presente. Sí, a ver, dependiendo en qué momento estemos transitando de la medicina, Rodrigo, porque los científicos no siempre reconocen las anomalías, digo, ¿en qué sentido? Hay tanta confianza en el paradigma y en la manera en que el paradigma me enseña a hacer cosas y a resolver enigmas, que cuando aparece algo que no puede resolverse, los científicos dicen, bueno, sigamos, esto más adelante lo descubriremos cuando haya más inversión, cuando haya... Bueno, si algún momento se resolverá. Pero cuando entramos en crisis, eso que antes era un enigma, ahora nos damos cuenta que es una anomalía, porque no se está pudiendo resolver. O sea, va a depender del momento en el que nos encontremos. Si nos encontramos en periodo de ciencia normal, estamos diciendo, bueno, la cura para el VIH termina siendo algo que se resolverá en algún momento. Pero si estamos en crisis, ahí nos damos cuenta clarito que es una anomalía. El mismo problema, ¿no? Porque ya no confiamos en el paradigma, ya nos damos cuenta que no está funcionando esto. Bien. Determinaciones fácticas. ¿Qué son las determinaciones fácticas? Lo que les decía hace rato. El paradigma le va a decir a los científicos qué es lo que tienen que observar. Los científicos no observan todo, ¿no? Los científicos no observan todo. Les va a decir cuáles son los hechos que tienen que estudiar. El paradigma le va a decir cuáles son los hechos que son especialmente reveladores de la naturaleza.
Entonces, los científicos se van a dedicar a estudiar esos hechos que el paradigma entiende que son especialmente reveladores. A ver, no pensemos que el paradigma es un señor que está diciendo estudien esto, hagan esto, esta es la teoría, no, sino que en realidad es un acuerdo social, ¿no? Un acuerdo social que incluso llega a ser inconsciente, simplemente una repetición de una manera de hacer cosas y de reconocer problemas. Así que por ahí, en la forma en la que nos expresamos, no creamos que el paradigma es alguien o un grupo de 5 científicos así muy millonarios diciendo hagan esto, hagan esto. No, no. Es un acuerdo de comunidad que se reproduce. ¿Qué más? Acoplamiento de hechos con teorías. O sea que hay algunos elementos del paradigma que son teóricos, que no tienen evidencia empírica, que solamente son postulados teóricos. Entonces, ¿qué van a hacer los científicos? Van a tratar de buscar en la naturaleza evidencia empírica que demuestre que esa teoría es cierta, ¿no? Van a tratar de constatar ese postulado teórico en la realidad. Van a tratar de adaptar la naturaleza, hacerla así, para que de alguna manera digamos, mira, tenía razón esta teoría, ¿no? Y métodos alternativos para indagar en nuevos campos de interés. O sea, cuando aparece una nueva temática, una nueva problemática, entonces los científicos van a tratar de estudiar esa nueva problemática de acuerdo a la mirada del paradigma. ¿Sí? O sea, van a buscar cómo articular el paradigma, cómo manejar esas metodologías para hacer este estudio de aquello nuevo, de aquello que aparece como campo de interés novedoso, pero para estudiarlo de la misma manera, para que entre en las cajitas de la misma forma. Articulaciones teóricas, eso es cómo relaciono yo las teorías, ¿no? Recuerden que los postulados teóricos tienen relación de deducción, entonces yo cómo relaciono un postulado teórico con otro postulado teórico para que las teorías queden mejor ordenadas, mejor organizadas, puedan dar cuenta de mejor manera de la realidad, puedan ser mejores en lo que es la predicción. Recuerden la predicción en Esther Díaz. Tratamiento de problemas extraordinarios. Y ahí está lo que dice Rodrigo, ¿no? El tema del VIH o el cáncer es un problema extraordinario. El COVID es un problema extraordinario. Entonces los científicos, cuando aparecen estos problemas extraordinarios, y bueno, a trabajar a full, a resolver este enigma, a full. Ahora estos problemas extraordinarios podrán resolverse, por ejemplo el COVID con la vacuna, ¿no? Entendemos que se resolvió y que muy pronto se va a empezar a producir la vacuna, y hay otros que no, ¿no? Entonces hay otros que los científicos dejarán de lado, como el VIH decíamos recién, pero que en algún momento puede que se identifiquen como anomalías, ¿no? Esos problemas extraordinarios, tenemos ese peligro de que o los logremos resolver o los dejemos de lado, y cuando se entre en crisis, resultó ser una anomalía esto. Bueno, entonces esto se hace en el periodo de ciencia normal, ¿sí? O sea que si le pregunto sobre ciencia normal, acá tiene millones de cosas para decir, además que hay acuerdo y que hay comunidad. Bueno, chicas, me pasó un minuto, les voy a enviar las consignas por el grupo de WhatsApp, pero les prometo que ahora corto la conversación, entro a mi nueva clase y mientras saludo les envío las consignas, ¿sí? Para que no me olvide, y les prometo que lo hago ahora. Bueno, si hay alguna pregunta me la hacen volando, y si no, para el viernes que viene continuamos. Les envío también el PowerPoint. ¿Está bien? A ver. Gracias. Sí, genial. Bien. Lean Kuhn, por favor, lean Kuhn. Interesantísimo. ¿Puede ser determinaciones fácticas, así un toque? Determinaciones fácticas, justamente. ¿Cuáles son los hechos? Acuérdense que fáctico viene de hecho, ¿no? Fáctico viene de un aspecto de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que...? No, Juan, ahora lo voy a subir. ¿Cuál es el aspecto de la realidad que van a estudiar los científicos? Es lo que el paradigma determina. Entonces, el paradigma va a determinar qué hechos son estudiables. El paradigma va a determinar qué hechos son de interés para los científicos. Por eso es una determinación fáctica. El paradigma va a indicar cuáles son los aspectos especialmente reveladores de la naturaleza que requieran el interés y el trabajo
Da igual, si no entienden o les queda dando vuelta, el viernes que viene lo resolvemos. Articulaciones teóricas. No trabajamos con el campo empírico. Articulaciones teóricas son solamente enunciados teóricos, elementos teóricos que se ordenan de determinada manera para que queden más armoniosos y para que puedan dar cuenta de la realidad de una mejor manera. Las teorías trabajan con enunciados que se relacionan por deducción. Entonces yo deduzco un enunciado a partir de dos teorías y puedo traer otro enunciado para deducir uno nuevo. Un poco un trabajo que es con hipótesis ad hoc. También traigo un nuevo postulado para entender algo que no se estaba explicando muy bien. Entonces traigo un nuevo postulado, lo pongo en relación con otros elementos teóricos. Ese es el trabajo con la teoría. La relación entre enunciados. Bien. Bueno, ahora sí. Chau, chau. Chau, chau, chau. Ese día que fuimos... ¿Nati? Hola. Hola, viste que si fuiste en torneos, cuando ingresas una vez te dan la opción, creo que puedes ingresar. Me sale la que se está grabando acá, Uy, No salgamos entonces. no. ¿Cómo? Hagamos otra y ahí debatimos el práctico.